Hola, buenas noches. Buenas noches con todos los amigos que se están conectando. Bienvenidos una vez más a los Facebook Live de Politólogos de Ecuador. Pues un gusto con todos los amigos. Vamos a comenzar. Vamos a esperar un poquito que las personas se sigan conectando. Yo les quiero dar la más cordial bienvenida a todos los amigos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, pues vamos a contar hoy con la participación de alguien que yo al menos lo admiro mucho, un joven ecuatoriano, youtuber, que es reconocido a nivel de toda Latinoamérica, uno de los youtubers más reconocidos a nivel de la región, y pues hoy tenemos el gusto de contar con él aquí esta noche. Yo quiero presentarlo, quiero dar la bienvenida. Vamos a dar el paso a nuestro amigo Alejandro Rodríguez. Quiero un poquito, déjenme solamente verificar una parte técnica. Esto, ya, ahí sí estamos. Estamos listos. Pues bueno, hay amigos que se siguen conectando, me avisan si es que el audio está bien, se me escucha, si hay algún problema con el audio, pues me avisan con toda confianza para nosotros poder comenzar también, ¿ya? Estamos verificando, ¿sí? Bueno, pues creo que estamos bien con el audio, sí, se escucha y se ve muy bien. Bueno, ahora sí, le voy a dar el paso, pues Alejandro nos está esperando, está en línea. Yo quiero dar la bienvenida a Alejandro Rodríguez. ¿Quién es Alejandro Rodríguez? Es un ecuatoriano de 23 años, creador del canal de YouTube Hipótesis de Poder, donde divulga información sobre la actualidad mundial, la política y la economía. Actualmente el canal de Alejandro, pues es uno de los canales con mayor difusión a nivel de toda Latinoamérica, tiene casi 800,000 suscriptores y un total de 100 millones de reproducciones de todos sus videos. Pues Alejandro es uno de los principales divulgadores de contenido a nivel de toda América Latina, conocidos como los EduTubers. Toca varios temas internacionales, geopolítica, temas de Europa, Latinoamérica, a nivel de distintos temas de relaciones internacionales, la era de la transformación digital, etcétera. Pues ahora tenemos el gusto de contar con Alejandro. Yo quiero darte la bienvenida, Alejandro. Bienvenido a Politólogos de Ecuador. Pues es un honor para nosotros contar contigo el día de hoy. Bienvenido, Alejandro. Hola André, bueno, primero que nada muchas gracias a ti y bueno, sobre todo a Expolitólogos Ecuador. Y bueno, realmente un honor estar aquí, sobre todo, bueno, en una página que habla justamente sobre nuestra realidad, nuestro país. Y pues nada, realmente muy feliz de compartir aquí con ustedes y bueno, sobre todo en esta página. Sí, no, Alejandro, el gusto es nuestro. Creo que desde hace algún tiempo nosotros también tratamos de realizar este tipo de conversatorios, Facebook Lives, de invitar a algunas personas que en el tema de la divulgación de los temas políticos, la ciencia política, pues están realizando un gran trabajo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el día de hoy contar contigo es para nosotros un honor y pues queremos comenzar un poco, Alejandro, que nos cuentes un poquito de ti, porque quizás muchos te han visto en tu canal, Hipótesis de Poder, muchos han seguido tu canal, pero incluso algunos no conocen que tú eras ecuatoriano, porque abordas una gran cantidad de temas a nivel de todo el mundo, temas de la geopolítica, temas de relaciones internacionales, y no todos conocen que eres ecuatoriano. Entonces, primero quisiera que nos cuentes un poco de ti desde el punto de vista personal, un poco de ti, de tus estudios, cuéntanos un poco en general de ti, de tu vida, y después vamos viendo cómo te fuiste vinculando a esto del YouTube, ¿no? Claro, bueno, primero que nada, gracias Andrés. Sí, bueno, mucha gente sigue descubriendo con el paso del tiempo que yo soy ecuatoriano. Muchos no saben porque justamente yo trato múltiples temas, a veces sí toco el Ecuador e incluso algunos me dicen, ¿por qué no hablas del Ecuador? Digo, es que me gustaría hablar del Ecuador y cuando es el tema lo hablo, pero sí, soy ecuatoriano, nací aquí en Quito. Mi familia es de Colombia, o sea, yo nací aquí, pero mi familia es de Colombia porque justamente ellos se mudaron al Ecuador cuando era toda esta época un poco turbulenta de la violencia en Colombia, los cárteles y demás problemas políticos que había ahí. Entonces, pues sí, tengo 23 años, actualmente estoy ahorita aquí en Quito con mi familia, me vine temporalmente pues por la situación mundial de la pandemia a apoyar un poco a mi familia aquí, pero normalmente yo resido en Francia ya un buen tiempo
ya llevo como 4 años en el país galo. Y nada, pues como tal vez algunos no lo saben, ahí realizo mis estudios de economía y finanzas. Muchos creen que estudio ciencia política, relaciones Sí. internacionales, pero no, simplemente como diría yo, soy un aficionado que me encanta, siempre me ha encantado la política y las relaciones internacionales. Creo que es una herramienta y lastimosamente mucha gente ya le cogió como aberración, como asco a la política, porque realmente no debería ser así, debería ser como una herramienta, algo que te motive. Y yo siempre convencido de que para entender la política había que también que entender la economía. Al final opté pues por estudiar economía y es ahí, ya estoy en mi último año, ya prácticamente el año que viene ya me graduó. Y bueno, de ahí incierto lo que vendrá, pero por el momento es así. Entonces, sí. Chévere, Alejandro. Tú estás estudiando en Francia, ¿no? Estudias economía. ¿En qué universidad? Estudio economía en la Universidad de Lyon, de Lyon. Es la Allá. principal universidad. Está la Universidad de París con sus subuniversidades, por decirlo de una manera, y está la otra que es la Universidad de Lyon, que también tiene sus diferentes facultades. Entonces es Sí. como el segundo centro de estudios más importante que hay en Francia, después de la Universidad de París, que engloba múltiples instituciones. Claro, y bueno, claro, yo también pensaba que tú, por lo que había visto tus videos, que tú estabas igual en este momento en Francia, pero me Mm. comentabas que estás actualmente aquí en Ecuador, has regresado por todo el tema de la pandemia y vas ya creo algunos meses aquí en Ecuador, ¿no? Sí, ya es, si no me equivoco, ya son 4 meses creo exactos que llegué, porque yo llegué justamente el 15 de marzo, sí, cuando empezó, justo cuando cancelaron las clases en Francia. Entonces dije, si la situación va a seguir así sin clases, ya era casi muy bien visto que la situación iba a irse de largo. Entonces volví un rato acá hasta apoyar a mi familia, porque mi familia también se quedó sin trabajo temporalmente aquí. Ujú. Y pues nada, ya están poquito a poco, otra vez de vuelta a trabajar y normalmente pues como pues las cosas mandan, en septiembre me tengo que volver temporalmente porque la universidad ya anunció un regreso casi normal de clases, al menos presencial en un 90%. Claro, ya regresas a la rutina bueno, en la nueva normalidad, como le En la dicen nueva también, ¿no? normalidad, pero sí es verdad que ya de verdad uno se desespera, incluso yo que estoy acostumbrado a trabajar en casa, o sea, porque en la universidad o bien estaba en la universidad o bien trabajaba en YouTube desde la casa, sí puede llegar un poco a ser realmente cansado estar todo el tiempo. Entonces, incluso a mí me cansaba, no me imagino las personas que de verdad realmente su trabajo era el día a día, o vivir afuera, estar Claro. trabajando en lugares que no se puede hacer trabajos en casa. Entonces, por ese lado, como que sí, ya deseo volver un poco a la rutina que tenía allá. Claro, Alejandro. Y bueno, les quiero seguir dando la bienvenida a los amigos que se siguen conectando. Bienvenidos, déjennos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, todo lo que quieran conocer de Alejandro. Este es el momento para que hagan cualquier pregunta. Y pues Alejandro, aquí un poco ya que nos cuentas un poco tu historia personal, ¿cómo te vas vinculando con tu canal? ¿Cuándo tomaste la decisión de crear un canal de YouTube y te aventuraste y pues dijiste vamos con esto, no sé, este es mi sueño o quizás voy a probar, vamos a ver cómo me va? Cuéntanos un poco ya tu historia de cómo comenzaste con Hipótesis de Poder. Bueno, a ver, esa historia es un poco larga. Bueno, realmente el canal tiene más de 10 años, pero, o sea, las temáticas actuales tienen como 4 años. Pero yo creé el canal muy pequeño así como unos 12, no, unos 10 años atrás. Y bueno, subía esencialmente videos de videojuegos, o sea, nada tenía que ver, era aún muy pequeño. Pero eventualmente ya pasó el tiempo y ya con los 15, 16 años a mí ya me interesaba más o menos la política, la economía y yo sabía que eso era lo que quería seguir. Y entonces mucha gente tal vez ha visto eso de mis videos antiguos que yo subía como, justamente por eso mi canal se llama Hipótesis, porque subía justamente hipótesis de conflictos, de qué es lo que podría pasar, digamos. Sí, me acuerdo muy bien, había esta disputa territorial entre Chile y el Perú, que era la teoría de la bisectriz y la teoría del paralelo, en que se estaban peleando en la Corte Internacional de La Haya para ver quién reclamaba ese espacio marítimo, ¿no? Entonces ahí decía como, ¿qué podría pasar si Perú no acata el fallo? Si Chile no acata el fallo, ¿se podría realmente desembocar una segunda guerra del Pacífico? Entonces, más o menos, un poco hice esos tipos de videos, pero ya con el pasar del tiempo, empecé ya a abordar más temas de actualidad y ese tipo de cosas. La verdad, nunca fue mi intención. Yo, como dije, siempre fui a estudiar directamente, pero con el paso del tiempo, eventualmente se me interesó, me empecé a hacer videos más, sobre todo con la campaña presidencial en aquel año, en 2016, donde Trump resultó electo.
ahí fue como cuando realmente el canal comenzó un poco a despegar, porque justamente el video de qué es lo que podría eventualmente pasar si Trump ganara la presidencia, ese video lo subí unos 2 semanas antes que Trump ganara la presidencia, y bueno, en el video comentaba más o menos de cómo los mercados reaccionarían, la depreciación del peso. Era un poco apocalíptico el video, ¿no? Sí, bueno, es que, a ver, también Trump era un presidente anti-establishment. Nadie, de hecho, habían un 5% de probabilidades estadísticamente que él ganara. Y eso, la mayoría de encuestas estaban de acuerdo. Era casi seguro que Clinton iba a ganar. Y yo decía, bueno, realmente si gana Trump sería como algo turbulento para la economía. Y efectivamente, cuando ganó, pasó al inicio un 50-60% de las cosas que decía el video. Es decir, la bolsa mexicana se cayó, el peso mexicano se depreció, el euro también entonces, obviamente eran reacciones de los mercados ante la elección de un presidente tan diferente de lo que se había visto en la política americana. Y bueno, Claro. ya con eso empezó a subir más el canal, subir más videos de distintas temáticas y un poquito más o menos así ya me fui integrando, fui acoplando un poco el canal YouTube a la par de mi vida universitaria, porque las dos siempre han estado como ahí, no, nunca he podido despegarme de una de la otra. Claro, entonces, y yo revisaba tus videos y tus primeros videos al menos, bueno, todos estos planteabas varias situaciones hipotéticas, justamente había un video sobre la Latinoamérica unida, Claro. qué pasaba, por ejemplo, cuando si es que Estados Unidos invadiera México, Claro, eh, en ese sí, tiempo, justamente Trump tenía un discurso ujú, muy, muy, muy eufórico, un poco, pues no decir hostil, decir como incluso alguna vez dijo, si México no puede hacer el trabajo, entonces nuestros militares lo van a hacer, refiriéndose al control de la inmigración y de los cárteles que había en el norte de México. Entonces mucha gente interpretó eso como una amenaza directa de la Casa Blanca, que si no México, si el México DF no actuaba, que pues, Washington iba a intervenir o iba a influenciar de alguna manera. claro, y estos videos iniciales tuyos son los que más views tienen, ¿no? O sea, me imagino igual por el paso del tiempo y todo, pero hay Claro, videos que llegas a 5 millones de claro, reproducciones. uno de esos es Ujú. también creo que se llama las 10 potencias del mundo en Ya, sí, sí. 2050. Y es justamente porque estadísticamente en 2050, pues la primera economía del mundo va a ser la China, la segunda va a ser la economía de la India, Estados Unidos va a ser la tercera. Y justamente uno de esos videos es más popular porque México sale en la portada y efectivamente, ya no me acuerdo muy bien, pero efectivamente creo que México estará en el puesto 6 o 7 a nivel latinoamericano, porque pues México es una economía grande, tiene 120 Ujú. millones de habitantes, entonces estadísticamente va a llegar a un punto de estar entre las 10 mayores economías del mundo. Claro. Entonces, más o menos así. Entonces, Y sí, claro, obviamente los videos antiguos son los que más tienen, pero a veces sí hay alguno que otro, como hace un mes subí, 2 meses subí el video de qué pasaría si el Kim Jong-un muere, o sea, y sube su hermana. Entonces, ese video se disparó, tuvo como casi 3 millones de vistas, porque decía como, la primera dictadora de la historia. es un poco el tema de la coyuntura, ¿no? O sea, de acuerdo al tema que va surgiendo en la coyuntura, también quizás estos Claro. videos pueden ir captando. Yo quería preguntarte, actualmente tu canal, el número exacto creo que es más de 700,000 suscriptores que los tienes al momento. 765,000, sí, Ya. más o Y menos. tú ya eres uno de los youtubers ecuatorianos que ha ganado una placa. Sí, la tengo aquí colgada, no Sí. puedo, no puedo sacarla, pero está, Ya, está colgada. Sí, hay tres tipos de placas, ya. la de plata, que es por 100,000, la del oro, que es por 1 millón, y la del diamante, que es por 10 millones. Pero bueno, la del oro estoy más cerca que la del diamante, evidentemente. La del diamante ya es para superestrellas como Hola, soy Germán, o Dross, o bueno, nunca digas Claro. nunca, pero Claro, y tenemos que tener en cuenta también que estos son, bueno, un poco los temas que tú manejas son temas de claro, difusión, divulgación, temas políticos y que claro, muchas veces se asume que quizás la política no interesa a tanta gente o a los jóvenes, claro. pero Y eso es justamente a lo que a mí me gusta, es decir, ujú, que a mí me orgullece de alguna manera que justamente pueda tener 760,000 personas detrás interesadas en la política, en cómo esto afecta sus vidas, porque es verdad, mucha gente se suscribe a canales de diversión, de entretenimiento, que no está para nada mal, justamente es lo que nos ha mantenido en vida en la cuarentena, por decirlo así. claro. Entonces, pero es verdad que también hay canales que
no solo de educación, de política en general, pero de educación, que también tienen un montón de seguidores y que es justamente la nueva forma de cómo la educación y el conocimiento se ha ido a la era digital. Sobre todo en una situación como la que estamos, ahora se evidencia que es más necesario que nunca que realmente se pueda mejorar esas herramientas. Entonces, lo que se conoce como los edutubers. Hay de ciencia, hay de biología, hay de filosofía, hay de arquitectura, hay de economía, hay de política, hay de todo. Entonces, y eso es lo bueno, que realmente poco a poco estamos realmente saliendo de ese decir como que no, nadie puede tener un canal de política porque eso no le interesa. Y no, y un tema tan difícil como es la política, nunca va a estar de acuerdo con nadie, siempre va a haber alguien que no está como totalmente de acuerdo. Exactamente, y creo que bueno, ahí vamos, estamos un poco conectados en la visión porque justamente la idea también de la página que nosotros tenemos de Politólogos de Ecuador es tratar de llevar la política a personas, sobre todo a jóvenes, que por lo general no se preocupan por la política, no les interesa aparentemente la política, y tratar un poco de hablar estos temas sin quizás encerrarnos en lo tradicionalmente, en lo académico, la información que ya comparten los medios de comunicación, sino que tratar de ir un poco más allá con un nuevo lenguaje, utilizando las ventajas hoy de estas herramientas. Y en eso creo que tú has hecho un gran trabajo, Alejandro, y es de felicitar porque, bueno, no sé si tú tienes quizás estadísticas de la gente que te sigue, son jóvenes, un poco, no sé, conoces un poco esto generacionalmente, digamos. Sí, bueno, de hecho, sí, justamente se trata como eso, de inculcar justamente a las personas que les guste pues, la política, porque les afecta sí o sí. O sea, no puedes decir a mí no me importa porque te termina afectando de cualquier manera. Y sí, en lo que tú dices, la mayoría de la gente sí, es joven. Yo creo que según las estadísticas que estaba viendo, hay un 25% que va de entre 24 a 30 años, otro 20% que va justamente de 18 a 20, no, de 18 a 25, y ya de ahí son menores las cifras, pero sí hay un porcentaje importante de gente joven, gente de entre 18 a 30, 35 años, es casi el 60-70% de la audiencia. Y eso demuestra que sí, la gente está interesada y no es necesariamente personas de 60 o de 50 más que están viendo los videos, por ejemplo. Gente que se interesa y que le intenta entender cómo funciona el mundo. En la parte estadística es curioso porque el Ecuador es uno de los países, o sea, es uno de los últimos países que sale en ranking. El primero es México, obviamente, porque es el país hispanohablante más grande. De ahí está, creo que Estados Unidos, la cantidad de hispanos que hay en Estados Unidos es el idioma donde se más habla el español después de México. Y ahí siguen Colombia, Argentina, Perú, Chile, y ahí está Ecuador, o sea, pues por orden demográfico. Claro. Y bueno, y los temas es interesante porque sí, la mayor parte de tu audiencia son jóvenes y tú manejas una gran cantidad de temas, ¿no? Desde temas económicos, temas financieros, temas de geopolítica. Entonces, es interesante porque nos da, digamos, indicios de que los jóvenes sí se interesan por la política, pero están deseosos digamos, de aprender a través de contenidos más digeribles, contenidos un poco Sí. más, no tanto. Entendibles. Sí, no, Sí. no tan académicos, y creo que esto es una lección importante sobre todo para digamos, los analistas políticos, los politólogos, los académicos, todas las personas que están también en las ciencias sociales, en la divulgación, porque yo creo que hay que aprender de estas experiencias digamos, de los edutubers que utilizan estas nuevas plataformas, nuevas herramientas para llevar para llevar información a la final que es sumamente importante. Y yo quisiera también preguntarte, Alejandro, ahí un poco cuáles han sido tus principales experiencias, digamos, las principales lecciones que tú has aprendido como youtuber en el tema del campo político, de las relaciones internacionales. ¿Cuál es tu principal lección aprendida, las principales lecciones? ¿Qué consejos puedes dar quizás a otras personas que quisieran seguir en un camino similar? Claro, sí, siempre recibo igual correos de muchísima gente que me dice, a mí me gustaría también comenzar mi canal de política, de lo que sea, etcétera. Y me dicen, pero es muy difícil y al inicio no se tiene es como realmente la motivación, no sabes si lo estás haciendo bien, pero lo que yo digo es siempre un proceso como de aprendizaje. Yo creo, siempre trato de mejorar poco a poco y de hecho si veo mis videos de hace casi 4 años me caigo para atrás porque digo, no, de verdad, las cosas tienen que ir mejorando. Justamente se trata de eso, de subir calidad, de ir perfeccionando y no ir como decir, no tratar de hacerlo todo perfecto a la primera, porque nunca vas a poder hacerlo. O sea, siempre va a haber algo que puedes ir mejorando poco a poco. Y tampoco tiene mucho sentido tratar de compararte con los más grandes o con los más
capos, por decirlo de alguna manera, porque eso realmente no te va a decir como, estoy siendo mejor que ellos, estoy siendo peor. Simplemente se trata de crear tu estilo, crear tu manera, crear tu estilo de contar las cosas. Entonces, por ejemplo, hay muchos canales, un canal que yo admiro muchísimo, que también es un amigo mío, se llama El Mapa de Sebas. Él justamente comenzó así, dibujando, él decía como, pero esto le puede interesar a la gente, la geografía, etcétera, y son los canales con más rápido crecimiento y ha logrado muy bien hacer entender la historia, la geografía a las personas, a los jóvenes. Entonces, y sí, tiene un crecimiento exponencial. Entonces, es posible, solo se necesita mucha perseverancia, realmente creer en lo que estás haciendo y no desmotivarte, o sea, no desmotivarte por nada, porque si te pones a comparar con los más grandes, no, y hay mucha gente que incluso dice, no, pero para comenzar en YouTube, yo necesito una cámara de $900, un estudio en verde. No, yo comencé con el mismo micrófono que tengo aquí, es el mismo con el que estoy grabando esto. O sea, cuando tenía 5,000 suscriptores y es el mismo micrófono que tengo cuando tengo 700,000. Ya evidentemente ya me compré una cámara, pero ahora para poder salir en cámara, pero tampoco es que tenga las luces y el equipo estudio. Acá atrás están unas luces, aquí atrás mío, Ya, y son las mismas que utilizo. Entonces, no es realmente los tecnicismos, sino es la manera como puedes hacerlo. Y eso es ¿sabes? como, yo creo que lo que define realmente a con lo que a la gente le gusta, el estilo y la manera de contar las cosas. O sea, es tener algo que decir, ¿no? Tener algo que Ujú. decir y arriesgarte. Eso, justamente, porque yo tenía muchísimas cosas cuando era pequeño, pequeño, cuando tenía 17, 18, 19, yo quería contar cosas, quería compartir un poco mi punto de vista de cómo se estaban desarrollando las situaciones, qué es lo que pensaba, tantos datos que estaban pasando, y justamente por eso, por mis ganas de contar, de querer que tal vez el mundo se entere de esta parte, de esta situación, o que tal vez podamos tener un debate sobre esta cuestión, justamente estas ganas de compartir fue lo que me motivó a mí en lanzar mi proyecto de YouTube. Y eso es básicamente, creo que el caso del casi 99% de los youtubers, que realmente han tenido algo que contar y es justamente eso que les ha impulsado. Y Alejandro, ¿cuánto tiempo, digamos, en el tema de la perseverancia? Porque eso es importante, ¿no? Un Mm. poco, digamos, tú comenzaste y tus primeros videos nos dijiste que luego desde el 2016 fue subiendo ya con el tema de Trump, pero digamos al inicio, ¿cuánto tiempo crees que no sé, en algún momento te desanimaste, dijiste, no, ¿para qué voy a seguir haciendo los videos? Quizás no tengo muchas reproducciones, no tengo muchos seguidores y dejo ahí esto. ¿O cuánto tiempo te tomó, digamos, romper esa barrera y pues de ahí subiste? Uy, claro, imagínate, yo, a ver, realmente el canal, como te digo, lo comencé en 2010, o sea, en 2008 lo comencé, pero no fue sino hasta 2016 que con justamente la campaña presidencial de Estados Unidos que empezó a tener como un crecimiento, pero de ahí estuve como 4 o 5 años sin pasar los 1,000, 10,000 suscriptores, entonces no es que es así, o sea, de hecho fue mucho tiempo así y poco más o menos así, entonces realmente la cuestión de crecer es muy subjetiva. O sea, hay gente que se pone muy feliz con tan solo que, yo qué sé, 100, 10,000 personas la vean. Hay gente que puede tener, yo qué sé, 10 millones de suscriptores, ven 1 millón de suscriptores un video y dicen, no, este video está terrible, a nadie le gusta. Entonces, ese tema de la perseverancia, hay que ser constante, pero lo que te haga a ti feliz, no tratar de compararte con las otras personas o los otros canales, porque siempre va a haber alguien mejor o siempre va a haber alguien peor. Y compararse en eso es lo peor que es lo peor que uno puede hacer. Claro. Bueno, les quiero seguir saludando a los amigos que se van conectando. Allá nos están mandando algunos saludos para Alejandro. Se están conectando sus seguidores también. Nos dice Eduardo Ochoa, saludos desde México, Alejandro. Te sigo desde hace 4 años. Nos pregunta si vamos a resubir el video. También sí, vamos a tenerlo ahí el video en la página. Va a estar permanentemente. Y bueno, hay una pregunta también que nos hacía un seguidor que me parece interesante. ¿De dónde sacas toda la información? Nos dice Alexander Niño. ¿De dónde sacas toda la información que nos brindas en cada uno de tus videos? Bueno, de manera general, quizás alejando un poco las fuentes principales, un poco que te gusta seguir, un poco para ir viendo, definiendo qué temas tú vas a lanzar en tus videos. Bueno, realmente lo maravilloso de esta época, yo creo, es la era digital que estamos viviendo. Antes, en los tiempos de mis padres, la única manera de ir a información era ir a la biblioteca, más o menos. Y ahora, como todo está digitalizado, prácticamente en Internet puedes encontrar de todo, y no solo de una fuente, de múltiples fuentes, siempre para corroborar la información y pues también siempre haber diferentes puntos de vista, ¿no? Pero uno de los principales como medios o pues principales como
fuentes, por ejemplo, son The Economist, Financial Times, ¿cómo se llama esta otra? Me olvidé, politólogo, político, Ya. de Washington Post, de New York Times. O sea, realmente hay una inmensidad de fuentes, pero también, como bueno, yo soy información a ser economista, mucha de la información también económica que saco, también saco de eso está en Internet, en World Bank, el Fondo Monetario Internacional, otras fuentes. Entonces, siempre como tratar de alternar, porque es verdad que, por ejemplo, si solo ves CNN, también puedo, por ejemplo, ver también el otro punto de vista, ver, por ejemplo, RT o Sputnik News. O sea, siempre puedes tratar de corroborar todas las fuentes. Entonces, realmente es lo maravilloso de esta época, que hay fuentes hasta de sobra. Pero principalmente siempre trato de tomar un poco las más serias y también tratar de comparar puntos de vista. Entonces, generalmente es The Economist, que es una muy buena fuente de información. Yo estoy suscrito y si no lo están, pues les recomiendo totalmente. Excelente. Bueno, de ahí nos siguen llegando saludos. Nos dice Alex Bonilla, mándame un saludo, Alejandro. Soy suscriptor desde el 2017. Saludos desde México. Nos dice, bueno, Abner Flores, quisiera hablar sobre estos temas, algún consejo. Bueno, ya nos dio algunos consejos de Alejandro, un poco desde su trayectoria, lo que ha vivido como youtuber. Una pregunta también interesante nos dice Gianmarco Vargas. Alejandro, ¿cuál es para ti el mejor video que has hecho o del que te sientas más orgulloso? El Es que como me elegir sienta. entre los hijos, Alejandro. Claro, uy, no, esa sí pregunta más difícil. Primero, que hay como 150, entonces tendría que ver realmente, El que te venga a la mente, digamos. de que me venga a la mente. No sé, tal vez podría ser, a ver, voy a revisar aquí, como diríamos en francés, vite fait, podría ser, bueno, no necesariamente el video que más vistas tiene, es el video que más orgulloso me siento, Claro. porque simplemente es una cuestión de popularidad y que ese video simplemente como pego más, ¿no? Pero, ¿cuál podría ser? Bueno, es que es una buena pregunta escoger entre los hijos. Podría ser, bueno, yo creo que puede ser tal vez uno de los, un video que me gustó muchísimo fue el de la lucha de titanes, es decir, justamente en ese tiempo era la guerra comercial de Apple versus Huawei y justamente se trataba no solo la parte económica, pero también la parte política. Podría ser ese y si no el otro tal vez sea el video de Haití que también me conmovió mucho, que justamente hace un año y medio había una crisis fuerte en Venezuela, justamente por la situación de Guaidó y Maduro, pero también hablé sobre la otra perspectiva, sobre la otra crisis silenciada que hay en América, que era la de Haití, que bueno, ahora ya no es el más pobre de América, ahora es Venezuela, lastimosamente, pero justamente ese video, a pesar que no fue un récord, que tuvo como 3 millones, fue un video que tuvo muy buenos comentarios y que tuvo muy buen feedback y que realmente le metí muchísima investigación y realmente me dio muchísimo gusto hacerlo porque era informar a la gente sobre una realidad oculta en América, que decimos como Haití, que a veces no tomamos en cuenta, pero que es verdad y que está ahí al lado y que es un país vecino, es un país latinoamericano. Chévere, chévere, Alejandro. Ese video no lo he visto, pero lo voy a anotar para poder verlo. Bueno, nos siguen llegando saludos. Nos dice Anthony García, saludos desde North Hollywood, California. Soy salvadoreño. Un saludo a Anthony. David Reyes nos dice, dale, Alejandro. Manuel Jesús también te manda saludos desde Bolivia, suscriptor desde el 2015. Derek Menéndez nos dice saludos, Alejandro, te saludo desde Guatemala, he sido fan de tu canal en los últimos 4 años y solo quisiera hacerte la invitación de algún día poder hablar de Guatemala. Tienes un Sí, canal excelente. pendiente, sí. Guatemala es un video un país que no he topado y hay tantos países en América Latina que sería un poco complicado, pero sí, un muy buen punto pendiente. Sí, también Abner Flores nos dice qué opinas de Guatemala, entonces quizás ahí también ya tienes dos suscriptores que te están invitando a hablar de Guatemala. Ángel Chavarría nos manda también saludos desde México, te sigo desde los 12 años, ahorita tengo 18. Sí, 6 años. Esos son los que más me gustan, los suscriptores desde más tiempo. Sí, no, bueno, y vamos a seguir, digamos, saludando a los amigos. Bueno, nos dicen también Javier Zurita, saludos desde Guaranda. Roberto, saludos desde Pasaje Loro, excelente transmisión. Sin duda, Hipótesis de Poder es uno de los mejores canales de YouTube hispano. Soy sub desde 2018.
Nos dice Edgar Osvaldo Salinas, saludos. André, pregúntale si existe alguna influencia política en su universidad o en su familia o si la desarrolló por sí mismo. Esa es una pregunta interesante, Alejandro. Un poco, tal vez has tenido alguna influencia política, algo que te haya ido, digamos, metiendo ese bichito por la política, por los temas políticos, o alguien que te influenció quizás. Muy interesante pregunta. Para los que no sepan, de hecho no tengo ningún político ni nada en la familia. De hecho, mis dos padres son médicos y mis cuatro abuelos también son médicos. Y de hecho ellos querían que yo fuera médico. Y bueno, no salí médico porque realmente no era un tema muy fuerte que me interesaba. Pero es muy interesante la pregunta porque justamente es verdad que siempre venimos como precondicionados con nuestro pensamiento político a nuestro entorno familiar. Eso es innegable. Y con respecto a lo de la universidad, mi universidad es pública como tal, y bueno, sí tiene una fuerte tendencia hacia la izquierda, eso es verdad, pero más que todo es como en las áreas como en las facultades de Derecho, en la Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Economía es un poco más neutral, pero sí también solo tienen como ciertas visiones, por ejemplo, solo hemos visto el keynesianismo, no hemos casi visto la escuela austriaca o la escuela del liberalismo, más o menos como puro keynesianismo. Pero es verdad, por ejemplo, que mi papá siempre ha sido como, podríamos decirlo, un hombre tradicionalmente de derechas, por decirlo así. Mi mamá ha sido un poco más centrada y siempre ha tratado de entender un poco entre esos dos puentes. Por ejemplo, como mi familia es colombiana, justamente por esta época del conflicto en Colombia, se tuvieron que venir de Bogotá y justamente por esta situación mi familia como generó un fuerte rechazo hacia era la época, justamente el alzamiento guerrillista en Colombia, las FARC, la ola de atentados que había. Entonces, por ejemplo, cuando fue el referéndum, el plebiscito en Colombia por la paz, en 2018, si mal no me acuerdo, mi mamá votó sí por el referéndum porque de verdad era algo que ella quería que se tomara realmente, se finiquitara la época de violencia en Colombia, pero mi papá votó no. Mi papá realmente, él prefería que siguieran como que hasta exterminándolos, por decirlo así de una manera. Entonces, sí, uno viene de la familia que lo condicionan políticamente, pero siempre he tratado realmente de tener mi propio pensamiento, es decir, no decir que yo pienso así o de esta otra manera, porque siempre tienes que realmente estar abierto a todos los puntos de vista. Eso es muy importante, siempre en política, sobre todo en un canal como este, siempre tienes que realmente tratar de ver todos los puntos de vista y bueno, en base a eso ir formando un poco a poco pues tu propia construcción, tu propia ideología y tu propio pensamiento. Excelente, Alejandro. Seguimos mandando saludos de Emiliano Díaz, Ángel Jarquín, Leonardo Vadillo Rentería, Ángel Jarquín, bienvenidos. José Hermí también nos mandan saludos. Juan Bentancur desde México, Douglas Torres desde Guatemala. Bueno, un poquito, quiero ir entrando, Alejandro, algunos temas, vamos a hacer primero un análisis de la región latinoamericana, un poco, cómo tú has visto la situación. Bueno, estamos viviendo una pandemia que cambió completamente el mundo desde hace 4 meses, creo ya, que bueno, aquí en Latinoamérica se comenzó a sentir, en China ya desde hace 6 meses y más. Y bueno, ha cambiado completamente la realidad, ¿no? Y todavía se están sintiendo los efectos, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Aquí mismo en Ecuador ha sido una situación muy dolorosa, muy difícil, en Guayaquil primero, ahora en Quito y en el resto de provincias del país. Entonces, antes de pasar a Ecuador y un poco a tratar el tema ecuatoriano, un poco quisiera conocer tu perspectiva global y latinoamericana. ¿Cómo has visto la situación? ¿Cómo has visto, digamos, qué países consideras tú que han manejado bien la situación? ¿Qué países te quedan debiendo? Y en general, ¿a dónde crees que va el mundo en estos momentos? Bueno, el tema de la situación realmente es algo de la pandemia es algo que nunca habíamos visto como tal. Incluso acuerdo palabras de mi madre ni siquiera de mi madre, de mi abuela que me dijo, yo nunca he vivido algo así. Y es verdad, a esta generación, a nosotros nos tocó vivir una cuestión de una pandemia global que no era cuestión de si iba a pasar, sino de cuándo. O sea, eso es algo certero. Si no pasaba este año, iba a pasar en 5, en 10, en 15, es una realidad. Y es verdad, o sea, ya el mundo cambió, o sea, es muy insensato decir que todo va a ser tal cual como era antes, o sea,
hay la nueva normalidad hasta que se encuentra una vacuna y realmente el proceso de encontrar la vacuna y que se empiece a destruir de forma masiva, porque no estamos hablando de vacunar a 5 millones o a 10 millones, estamos tratando de vacunar a siquiera más de la mitad del planeta, son más de 3.000 millones de personas. Entonces, eso es un proceso que evidentemente toma mucho tiempo. Entonces, hablando como políticamente, esto pues fue como un sacudón enorme, o sea, realmente económicamente hablando, pues yo también como soy economista en formación, viendo los índices de caída del PIB, viéndose la explosión de desempleo, sobre todo cuando ocurrió en Estados Unidos, casi 6 millones de desempleos en un mes. En total, ahorita hay como unos 35 millones de desempleados, había 40, pero ya se bajó un poco. Lo que se viene es muy incierto, sobre todo para América Latina, y eso quiero realmente hacer énfasis, en que Europa comenzó la pandemia en China en diciembre, y bueno, se expandió rápidamente por China, de ahí fue el siguiente epicentro fue Europa. Europa obviamente la cogió un poco desprevenida, comenzó en Italia, comenzó después en España, en Francia, yo de hecho justo estaba de viaje en España cuando empezó a difundirse en Italia y la gente estaba normal, realmente no pasaba nada, todo estaba muy bien y ya no fue sino después de estas 2 semanas que empezó las cuarentenas nacionales, Francia, España, Italia. Pero bueno, hablando estadísticamente, la Unión Europea lo ha hecho bien. Eso hay que reconocer que, por ejemplo, si tú comparas las cifras de contagios entre la Unión Europea y Estados Unidos, tú te puedes dar cuenta que la Unión Europea ha aplanado prácticamente su curva, mientras que Estados Unidos no. Es decir, ya la primera ola como tal de contagios en Europa ya se acabó. Pero en Estados Unidos la primera ola no se acabó, porque nunca realmente aplanaron la curva. Creo que el menor día de contagios que hubo fue de 20.000, que aún es bastantísimo. Y ahorita ayer rompieron un nuevo récord con 70.000. Pero América Latina es un caso más complicado porque América Latina, la economía es inmensamente informal. La mayoría de la población latinoamericana, por no hablar solo de Ecuador, toda América Latina, depende de trabajos informales, de ir a trabajar del día a día. Entonces, iba a ser la región más golpeada económicamente desde todos los puntos de vista, según, de hecho, el Fondo Monetario Internacional, tal vez América Latina, aquí tenía las cifras, Brasil puede caer entre un 9 a un 10% del PIB. O sea, estamos hablando de una caída prácticamente que nunca antes se había visto en la región. Y puede ser peor, porque realmente no sabemos si ya acaba ahora o si sigue adelante. Entonces, y eso que estamos hablando de Brasil, que es la economía más grande, que es como que condiciona un poco al resto de economías. Entonces, lo que estoy viendo para América Latina es especialmente muy duro, sobre todo tomando en cuenta el dolor, o sea, más que todo la economía, las vidas, es decir, en América Latina ya tiene más de 130.000 fallecidos, me parece 120.000 fallecidos. América en su conjunto tiene casi la mitad de las muertes del coronavirus, pero solo tenemos como un 13% de la población mundial. Entonces, es como una perspectiva de ver las cosas. Y Estados Unidos, por ejemplo, ahorita siguen en contagios a pesar de que la mortalidad está bajando, pero es absurdo comparar la capacidad del Estado americano, sus medios financieros y sus medios políticos. Por ejemplo, el último rescate casi de 5 billones de dólares. Muchos piensan que 5 trillones, pero en inglés es trillions, pero en español es billones. Entonces, el Estado americano puede actuar de esa manera. Muchos estados latinoamericanos no han podido actuar de esa manera y un ejemplo de eso es el Ecuador. El Ecuador no ha podido actuar. Primero, bueno, porque hay la limitación pues, presupuestaria, pero también hay la limitación pues, monetaria, el dólar y demás factores. Entonces, al menos para América Latina, la situación se ve muy, muy complicada y es algo que lastimosamente se hubiera podido prevenir, o sea, con tiempo. Y aún así hay países que lo han hecho muy bien en América Latina. El caso de Uruguay es un caso increíble. Fue responsabilidad ciudadana, fue también el gobierno que tampoco puso medidas tampoco draconianas, es decir, cada uno actúa en virtud de su propia responsabilidad, pero tomando en cuenta la protección de los otros, y también países como Uruguay. Y hay países que han fallado estrepitosamente, caso, por ejemplo, Brasil, Ecuador. incluso Ecuador, incluso Estados Unidos. Imagínate, recién el día de hoy, primera vez en 6 meses de pandemia que Trump sale con mascarilla. Sí. Primera vez. Y eso es algo que a mí me impactó mucho, ver cómo se politizó en Estados Unidos una pandemia. Los republicanos sin mascarilla y los demócratas con mascarilla. O sea, no se trata realmente
de estar a favor o en contra. Es algo científico que si utilizas una mascarilla vas a tener menos probabilidad de infectarte o infectar a otros. Pero en Estados Unidos hasta se politizó la situación de la mascarilla, que me parece algo increíble tomando en cuenta que es pues, la más grande superpotencia y que supuestamente eran los que iban a ser como los líderes realmente de esta situación, que iban a demostrar que no, en una situación así Estados Unidos sabía hacer las cosas y no, bueno, realmente no estoy muy seguro sobre las cifras de China, pero al menos en China todo el mundo acató las medidas, la cuarentena y todo el mundo con mascarilla. Pero no, si en Estados Unidos el presidente no da ejemplo, y es el mismo caso de Brasil, ¿qué se puede esperar entonces de la población? Eso demuestra que es un tema también de los liderazgos, ¿no? El liderazgo político es fundamental y justamente en los momentos de mayor crisis que puede vivir un país es donde tú ves la calidad del liderazgo. Si un liderazgo positivo o negativo, pues marca e incluso puede ser determinante en proteger las vidas humanas. Justo lo que tú mencionabas, un poco complementando el tema de Latinoamérica, yo justo revisaba las estadísticas que planteadas por la ONU y la CEPAL y dicen que efectivamente, Latinoamérica va a enfrentar una crisis económica no vista en 100 años, por lo menos un 9% del Producto Interno Bruto, digamos, regional, va a caer al menos un 9%, ¿no? Algo que no se ha visto en En 100 décadas. años. Así es. Entonces, eso es lo que se viene, ¿no? Eso es lo que se viene para la región y eso es muy, muy fuerte, es doloroso. Y el mundo mismo, ¿no? Estamos sintiendo ya un poco los efectos de lo que se viene. Algo me ibas Claro, a decir, sí. sí, justamente, esa es o sea, es mínimo 9% y es lo que la gente a veces dice, no, pero realmente muchos gobiernos están esperando una recuperación en B. En economía es como una caída estrepitosa del PIB y un aumento drástico del PIB, pero ya la mayoría de economistas están discrepando con eso. ¿Por qué? Porque así hubiera hoy la vacuna, que realmente toma un año desde el tiempo y eso contra realmente haciendo todo a máxima velocidad, de ahí toma el tiempo de vacunar a la población. Entonces, estamos hablando de una recuperación que puede tomar un año, no, mínimo unos 2 años hasta que se estabilice 2022, 2023. Y en América Latina esa recuperación va a ser más lenta. Recordemos que la región ya estaba mal, o sea, la región estaba ya débil antes de la pandemia. Iba a crecer creo que un 0,4% este año. Ecuador creo que se iba a contraer un 0,1%. O sea, no es que estábamos bien, estábamos ya como debilitados de justamente de las inestabilidades políticas, económicas, y la pandemia prácticamente es como un cuchillazo a la economía de muchos latinoamericanos. Y sí, millones de personas, casi la CEPAL dice que de 40 a 50 millones de pobres. Es terrible, o sea, realmente creo que no. Ya están incluso algunos hablando de la década perdida, porque prácticamente se borró casi una década de progreso, de reducción de pobreza, de mejora la ganancia real de los salarios. Entonces, no todos los países son igual. Por ejemplo, Uruguay va a ser un poco menos afectado, menos 3%, pero los países más afectados, por ejemplo, Brasil, México, Ecuador mismo, Ecuador va a ser, creo que uno de los peores golpeados. Sí, bueno, y vamos a entrar ya en detalle el tema de Ecuador. Un poco, tú dices Uruguay, como lo ves como un ejemplo, digamos, de un país que ha hecho bien, ha manejado bien la pandemia. Además Sí, de Uruguay, ¿qué otro país lo has visto? Por ejemplo, yo he escuchado mucho del Salvador. El ¿Cómo lo Salvador ves es El un muy Salvador? buen ejemplo, es un muy buen ejemplo. De hecho, hice un video sobre El Salvador. Sí, sí, lo vi. Justamente, bueno, independientemente de la manera como actúa Bukele, Ujú. Bukele realmente fue muy buen presidente, realmente tomó la situación, como el sartén por el mango, realmente cerró el país antes de que hubiera siquiera algún contagio y de alguna manera sí equipó como a la población. Obviamente ya hay pues la pugna de poderes entre el ejecutivo, el legislativo, que se estaban peleando de que el presidente quiere extender la cuarentena infinita y el legislativo quería abrir un poco la economía, pero realmente, estéticamente hablando, El Salvador lo ha hecho bien en base a los números de muertos, en base a su población. Entonces, realmente lo han hecho bien. Ojalá ese liderazgo, por ejemplo, lo hubiera tenido el presidente de Estados Unidos, un liderazgo así, que no es cuestión de ser de izquierda, centro, derecha, sino es cuestión de realmente saber cómo es la situación en tu país y realmente tomar en mano la salud de tu población. Claro. Entonces, dime. Y es cuestión de escuchar a la ciencia, ¿no? O sea, tú un poco yo ahí veo estos políticos que
Pues bueno, es la misma, el mismo comportamiento de Trump frente a la pandemia, frente al coronavirus, frente a lo que te dicen los médicos, los científicos, lo mismo lo ha expresado él contra el cambio climático, por ejemplo, Mm. contra, digamos, advertencias que realizan los científicos por el tema de la crisis climática, o lo mismo Bolsonaro en Brasil, y pues por tratar, no sé, no de difundir su línea política, etcétera, llegan al punto hasta de convocar manifestaciones en contra del aislamiento, de la cuarentena, como sucedió en Brasil. Terrible, terrible. Entonces, Lo de Brasil me parece terrible porque no solo fue eso, sino fue que el presidente Bolsonaro hizo, o sea, en una manifestación afuera del Congreso brasileño, donde los manifestantes pedían un golpe de Estado, literalmente, que el ejército vaya y cierre el Congreso. Y Bolsonaro no dijo como, ah, sí, yo apoyo. Fue como que estaba celebrando con ellos. Pero internamente, realmente, como su inmensa mayoría de gabinetes es casi militar, mucha gente decía, no, realmente está dispuesto él a hacer un golpe de Estado, de cerrar el Congreso y ocupar poderes plenipotenciarios. Entonces, es muy triste. Incluso Trump, por ejemplo, creo que en la Constitución americana sí se permite cerrar el Congreso, pero ningún presidente lo ha hecho. Y solo el Congreso se puede cerrar a él mismo con su propia autorización, algo que es muy probable que no pase. Pero Trump dijo, ah, no, pues sí, seguramente seremos juiciados en la Corte Suprema, pero si es el caso, yo voy a cerrar el Congreso porque es un estorbo prácticamente. Entonces, es muy triste que justamente en tiempos así, el liderazgo es lo que más cuenta y es lo que puede determinar realmente si un país va al precipicio o va realmente, o se está, por ejemplo, el presidente Luis Lacalle Pou de Uruguay ha hecho muy bien las cosas. Ahora El Salvador, así, cuando hice el video, El Salvador está un poco mejor de lo que está ahora y ahora tienen como 10,000 casos y ya el número de muertos ya se ha disparado. Pero esa es la realidad que creo que en el inicio de América Latina no es que no actuó muy bien, sino que actuaron tal vez demasiado temprano y había muy poquitos contagios, entonces tal vez la gente pasó un mes, 2 meses en cuarentena y ya no podía aguantar más porque económicamente no hay ningún país que aguante un mes, 2 meses encerrados y la gente empezó a salir y ahí fue cuando empezó el contagio y la explosión de los contagios. Tal vez claro. esta es una de las teorías que hay muchos están diciendo que no, por eso no funcionó porque tal vez se actuó muy tempranamente. Pero bueno, ahí ya ni científicos ni economistas se ponen de acuerdo. Sí, no, y todavía hay un debate en el tema de las estrategias que los países podían seguir. El tema de Suecia mismo siendo aparentemente, digamos, una estrategia distinta a la inmunidad del rebaño, pero también las estadísticas subieron mucho en Suecia, un poco. Claro, claro. Si tú miras el mapa, de hecho, Suecia tiene todavía un alto índice de contagios. Y igual la inmunidad de rebaño, no es que el 50% del mundo ya esté contagiado. A lo máximo es el 5% en Suecia o 6% creo. En Francia también es el 5%. Entonces, no es que se pueda hablar de, ya no están, por ejemplo, Guayaquil, por el momento, incluso creo que el ministro de Salud había dicho que el 60% de la población ya estaba contagiada. Pero si miras eso estadísticamente, si fueran 60, si fuera la mitad, y serían 1,5 millones de personas. O sea, el virus realmente no sería nada mortal para que solo hayan muerto unas 10,000, 15,000 personas en Guayaquil. O sea, realmente las cifras no dan. O sea, entonces el virus no tiene una tasa de mortalidad del 10% o del 1%, tendría una tasa de mortalidad del 0,01% si realmente la mitad de Guayaquil estuviera contagiada. Y no tenemos certeza en el tema de las cifras, ¿no? O sea, nos No, plantean, no. bueno, no, yo ni siquiera ya reviso las cifras oficiales que dan el gobierno, No, el yo COE, tampoco. Yo ya me y de olvidé verdad de eso hace rato porque no coincide. no, para nada, no. De hecho, justo cuando fue el mes más duro en Guayaquil, en marzo, no, en abril, falleció el que era, no era, o sea, era el que era el novio de mi mamá hace mucho tiempo, ya se había separado y todo, pero falleció, o sea, y era joven, de 55 años. Y falleció él, falleció los papás, o sea, falleció él, la mamá, el papá, y falleció el cuñado, o sea, fue una tragedia, creo que hasta salió en Ecuavisa. 4 familiares muertos en un solo hogar, y todos tenían COVID. Entonces, realmente la cuestión de las cifras, ni siquiera los mismos científicos se ponen de acuerdo. Y el gobierno seguramente, por ejemplo, el caso de igual de las pruebas de Quito, que trajeron 100,000 pruebas, que al mes solo se habían hecho 700, y después que las pruebas PCR no eran PCR, entonces es una Claro. cuestión que Bueno, ya no. entrando ya en Ecuador, bueno, entramos ya a nuestro país de Ecuador. Pues sí, hablábamos el tema de los liderazgos, ¿no? Hablábamos del tema de la importancia trascendental que tienen los liderazgos y más aún en tiempos de crisis. Y bueno, Ecuador quizás no hemos tenido un presidente que digamos, resalte
tanto como Bolsonaro, como Trump en sus declaraciones en contra de la pandemia o en sus declaraciones un poco ridículas, pero sí son similares en el tema de la ausencia de liderazgo, en la ausencia de Terrible. acciones concretas. ¿Cómo evalúas tú? Vamos un poco evaluando primero un tema del gobierno, ya me has dicho algunas cosas, como, digamos, cómo evalúas la gestión del gobierno ecuatoriano, específicamente ya del tema del liderazgo local aquí en el país, y bueno, y luego entramos un poco al tema político. Bueno, sobre todo en el tema de liderazgo del Ecuador, creo que la mayoría están de acuerdo que prácticamente es como un vacío de poder tácito, es decir, existe el presidente, pero creo que la mayoría estamos de acuerdo que realmente no es el presidente realmente que toma las decisiones. Él dice eso, que él es el presidente que toma las decisiones, pero se ha caracterizado justamente por eso, por una presidencia débil, por una falta de liderazgo. Él dice que obviamente tiene cuestiones de salud y eso es totalmente entendible, eh, pero es realidad que, por ejemplo, ahorita María Paula Romo seguramente va a asumir la vicepresidencia de la República y yo creo que tácitamente ella es la presidenta del Ecuador. O sea, Lenín Moreno seguramente sí, ese sigue el presidente constitucional, pero prácticamente los 10 meses que quedan de mandato, hemos experimentado en estos últimos, sobre todo ahorita en la pandemia, una falta de liderazgo total, y yo creo que eso justamente, tal vez Otto en esa parte asumió el liderazgo de la presidencia, que le faltaba a Lenín Moreno, porque pues obviamente por su cuestión de salud y por tal vez su forma de ser, pero aún así no es que tampoco ha sido tan eficiente, porque si hubiera sido realmente eficiente el liderazgo del gobierno, se hubiera tal vez podido disminuir un poco la tragedia humanitaria que ocurrió. Y más bien fue al contrario, o sea, fue una pugna de poder y entre Otto y los demás ministros que justamente renunció, muchos dicen que es para candidatizarse, pero sí, es un evidente que la falta de liderazgo del gobierno ha sido Sí. terrible, y es uno de los factores que también condiciona que también un país no sea tan eficiente en realmente gestionar una crisis de salud. O sea, puedes tener un presidente que rechace y no haga nada, pero tienes casi el mismo daño que un presidente que realmente no toma liderazgo y realmente no quiere tomar las cartas por el asunto. Exactamente. Y bueno, ahí un comentario nos dice Mateo Fierro, nos dice, la mayor obra de Lenín Moreno fue la foto con Merkel. Y pues sí, No, yo también me reí con eso, terrible. O sea, es que no. Hasta subí una foto yo sin también. comentarios. Pero Sí, bueno, sin comentarios. Pero bueno, está bien reír. Buen remark. Eso está entrando muy un bien. poco al tema político, pues yo, Alejandro, no sé si coincidas conmigo, pero aquí el país siento que estamos viviendo una crisis política sin precedentes, muy similar quizás al tiempo precorreísmo, año 2006, precorreísmo, un vacío, digamos, de liderazgo, una ausencia, temas de escándalos semanales de corrupción, un escándalo de corrupción que Al tapa día, a al otro. día. Y no te levantas y es otra cosa y ahora qué es y Y el mañana día qué siguiente será. ya te olvidaste, o sea, te traen un nuevo escándalo y ya te olvidaste del de la semana pasada. Y ahora el último escándalo fue el de los carnets de discapacidad de los legisladores, pero eso nos hizo olvidar el escándalo de corrupción de los Bucarán, de Salcedo, y así Claro, seguimos y por ejemplo, lo de los fideos gluten también quedó sin, sin, también. sin, 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 Las mascarillas sin, del 10, ¿no? claro, igual lo de las PCR tampoco quedó en nada. Realmente yo creo que el Ecuador está en un estado, es que realmente al Ecuador le cayó, como digo, las 7 plagas de Egipto, que ya estaba mal económicamente, ya estábamos en recesión, no estábamos creciendo, teníamos una deuda enorme, teníamos un gobierno débil que es producto, bueno, de la elección de Lenín Moreno, pero que se transformó en algo raro como un gobierno contracorreísmo, con la facción dividida, cogobernado por Alianza País y Creo, y pues el grupo también de los social cristianos. Entonces, es realmente como justamente la época pre-Correa, donde el país está muy inestable económicamente, que realmente si no era porque derogaba las medidas de octubre, realmente era derrocado, así, punto y sencillamente era derrocado. Entonces, eso responde un poco a la realidad que yo creo, personalmente, que como el Ecuador estaba en tanto, hace 10 años, justamente en la época de 2004-2005, estaba en un estado muy hirviendo, por decirlo así, justamente Rafael Correa, con un fuerte liderazgo, ganó la elección, convocó una Asamblea Nacional Constituyente, y durante los 10 años que él gobernó, prácticamente no hubo como balances y chequeos, es decir, él controló el poder ejecutivo, una presidencia fuerte, gozó de un boom económico en base a las commodities, que le permitió financiar
buena parte de sus proyectos, que de hecho el Ecuador, justamente aquí tenía las cifras, entre 2011 y 2016 creció entre ritmos del 4 al 8%. O sea, en 2012 llegamos a un pico de 8%, casi como la China, que crecía un 9%, por ejemplo. Pero ahí ya empezó la caída de los precios del petróleo y justamente ya acabó el mandato de Correa. Y bueno, ahí pasó a Lenín Moreno, pero justamente esa falta de liderazgo de esos 10 años que Correa estuvo realmente en el poder, que no hubo una asamblea realmente como que hiciera contrapeso. Realmente era una asamblea que aprobaba los proyectos que el Ejecutivo mandaba. Porque en Ecuador, recordemos que hay 5 poderes, no hay 3 como la mayoría de países, hay el ciudadano, el electoral, el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Entonces, ahora estamos viviendo la realidad de un país en una constitución de 2008 que nunca se aplicó realmente en un sistema donde el Ejecutivo no controlara todo. O sea, el Ejecutivo ahora está Carondelet, pero la Asamblea está dividida, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el presidente que tiene casi 81% de capacidad, justamente evidencia las fallas un poco del sistema y justamente ahorita las elecciones 2021 es como una oportunidad de realmente tomar un liderazgo que realmente con Lenín Moreno no hay para nada y evitar que se produzca otra crisis institucional que realmente no sería soportable. Sobre todo, yo creo que el próximo gobierno la tiene muy complicada porque justo estaba viendo ahorita las cifras económicas, pero bueno, por el lado positivo ya se renegoció un poco la deuda, entonces eso puede aliviar un poco las... Claro. Y bueno, yo creo que el país un poco va de extremos de extremos, ¿no? O sea, teníamos el tema del correísmo, tú lo mencionaste bien, digamos, un liderazgo muy, Muy muy fuerte, autorizado. autoritario incluso, No, claro. y que llegó, digamos, sin una asamblea, sin una oposición real, porque tampoco no hubo oposición política real. Y cuando viene ahora el morenismo, en cambio es un vacío total de liderazgo, tienes una asamblea que nuevamente hay los repartos tradicionales, donde hay repartos de hospitales, de espacios de poder. O sea, no podemos tener realmente, no existe un proyecto real de país. Y yo, bueno, tú mencionas el 2021. Aquí un poco quisiera preguntarte también qué piensas, porque, bueno, vamos analizando el panorama no político que tenemos. Tenemos un vicepresidente, tenemos Otto Sonnenholzner que ha renunciado, presumiblemente su candidatura, posiblemente en alianza con el Partido Social Cristiano. Tenemos Seguramente. Guillermo Lasso, que está de candidato eterno ya desde hace varios tiempos. Varios Entonces, años, sí, tipo Alvarito Novoa, sí. que Y sigue, bueno, sigue. lo mencionaste y tenemos también a Alvarito Noboa, que nuevamente dicen que va a ser candidato y que incluso hay personas que nuevamente lo están tomando en consideración. Alvarito Noboa dicen que porque es millonario, él no va a robar. Es el comentario que yo escucho en muchas personas. Ahora, y eso nos da muestras un poco del desencanto que tiene actualmente la gente con la política. Tenemos también al correísmo que pues quiere volver al poder y quiere iniciar una venganza nuevamente política en contra de todos los que hoy están en el gobierno. Y pues tenemos al sector de los indígenas. Yo creo que más o menos por ahí están y de ahí, bueno, vendrán unos 5 o 10 candidatos más Más, que no pasarán ni y esto. van a dividir el voto nada más. Entonces, ¿cómo tú ves ese escenario electoral del 2021? No sé si tú tienes quizás alguna preferencia política ya electoralmente o cómo ves este escenario. A ver, es complicado. Voy a primero que comenzar con lo de Alvarito porque me ha salido un montón la publicidad de él en Facebook y era algo que tenía que aclarar. A ver, Alvarito, bueno, Álvaro, bueno, es un empresario exitoso, pero también hay que tener en cuenta que ya tiene un historial muy negativo en pago de impuestos, en trato a trabajadores de su bananera. O sea, sí, es un hombre exitoso y todo, pero creo que tiene una deuda actual con el SRI, si bien no recuerdo, como 17 millones o algo así. Pero sí, todavía debe impuestos al Estado y no ha tenido un historial tan excelente realmente en el trato de trabajadores. El Alvarito decía en el 2006 que iba a multiplicar la economía del Ecuador por 50 veces. Eso decía. Si el Ecuador creciera 50 veces o si multiplicara su economía por 50 veces, Ecuador sería la tercera potencia económica del mundo detrás de Estados Unidos y China. Eso es estadísticamente imposible. Así tuviéramos todo el petróleo del mundo y seamos como Venezuela con casi el 25%. O sea, al multiplicar las arcas del Estado por 50, realmente sí, se puede hacer que sea al país. Duplicar la economía es posible en un lapso de unos 10 años, pero multiplicarla por 50
O sea, eso es realmente algo que no carece de ningún fundamento económico. Ningún economista va a decir que un país puede crecer 50 veces. Así, solo la China lo ha logrado y porque tiene 1.400 millones de habitantes y ha logrado hacer eso. Pero bueno, dejando de lado, yo no realmente creo que Álvaro Noboa no puede participar, porque si bien tengo entendido que su partido político fue extinguido, creo que era No, el último era Adelante, Ecuatoriano Adelante. Adelante, Ecuatoriano Adelante, creo que fue terminado por el CNE. Entonces, de lo que entiendo, no puede participar. Y si pudiera, tuviera mis dudas sobre votar con él, depende también que esté en segunda vuelta, es que esa es la cosa. Realmente, para mí no es cuestión de, hay un buen candidato, es cuestión de la segunda vuelta. Ahora, con la parte del correísmo, bueno, Correa no puede ser presidente, eso ya es claro como el agua. La cuestión es, ahora, si puede ser vicepresidente, ahí está el CNE que dice que se tiene que inscribir presencialmente. Correa dice que eso es una maniobra para no poderle permitir inscribirse, pero es una posibilidad real que si Correa, en el caso hipotético que se puede inscribir, puede llegar, de hecho yo creo que llega a segunda vuelta más que todo, de seguro, depende también. Por ejemplo, como fue el caso de Argentina, recordemos que Macri tomó el poder en 2015 y es irrechazable que la economía argentina se degradó terriblemente en 4 años. Tanto así que, bueno, llegaron los Kirchner otra vez al poder y Fernández, pero aún así hay que tomar en cuenta que Macri tuvo 44% de votos. O sea que a pesar de la terrible crisis económica, sí había una base importante que quería evitar que otra vez Kirchner llegara al poder. Pero pues igualmente llegaron. Entonces yo creo que en Ecuador puede pasar lo mismo, que hay una buena base que quiere evitar que el correísmo pueda llegar otra vez al poder, pero es posible si pasa segunda vuelta que efectivamente salgan como en mayoría, sobre todo si la segunda vuelta tal vez es alguien de los socialcristianos o sí, sobre todo o Lazo, por ejemplo, que yo no sé muy bien cómo vayan a hacer esa parte, porque si se lanzan Lazo y Otto, o sea, incompetencia, bueno, se van a tener que partir el voto, eso es casi seguro. Y sobre todo la dirigencia indígena, bueno, ahorita Leonidas Insa anunció su precandidatura a la presidencia y yo creo que tiene buenas probabilidades de tal vez acumular buen porcentaje de votos, tal vez posible segunda vuelta. Pero de lo que estoy casi seguro es si Correa participa en la vicepresidencia, llega a segunda vuelta. Eso es una realidad tácita. Claro, yo creo que hay un escenario, está muy dividido, ¿no? O sea, en realidad no hay ninguna fuerza política que tú puedas decir con seguridad o con certeza en estos momentos, digamos, que le tienen fácil la victoria. O sea, todos está muy dividido el escenario y eso va a tener grandes consecuencias para la Asamblea. También vamos a tener nuevamente una Asamblea Partida, extremadamente dividida, partida. Las, fraccionada, y va a haber repartos o no sé qué van a hacer nuevamente el tiempo de la negociación. Entonces yo creo que está muy complejo el tema de la situación política. Bueno, yo coincido en lo que tú mencionas sobre Alvarito, yo también espero un poco a Álvaro Noboa, tenemos que un poco los ecuatorianos entender, analizar un poco la situación que nosotros vivimos. Estamos, nosotros sobre todo como jóvenes, no olvidar, digamos, la historia del país, no olvidar la historia que tenemos del país y que de ya más de 20 años, 30 años, sigue el país girando en torno a las mismas figuras políticas. Álvaro Noboa fue ministro de Abdalá Bucarán, era del partido de Abdalá Bucarán, entre otras cosas. Entonces seguimos un poco. A Lucio Gutiérrez también me olvidé de mencionar Claro, y nuevamente. también se lanzó otra vez. Y la verdad, yo no sé por qué, no sé si es para solamente aparecer en la boleta o qué, pero por ejemplo, en la última elección ni siquiera fue electo asambleísta. Es decir, ni siquiera tuvo los votos necesarios para ser asambleísta. Entonces, realmente no, ya más bien, realmente no sé para qué participa, pero es verdad lo que dices, son las mismas figuras políticas de mucho tiempo. Y ahora, pues está el correísmo que volvió, que obviamente que es, o sea, nuevo técnicamente en términos de política, porque apareció justamente en el 2006, y obviamente tuvo su década de dominio donde prácticamente los grupos de oposición no tenían realmente poder importante, no tenían realmente este contrapeso, pero ahora ya el correísmo forma parte de una realidad política, es una fuerza política importante, y justamente va a ser una de las que se va a repartir el voto en esa cuestión. Y como tú dices, la asamblea va a estar prácticamente fragmentada, así que es cuestión de los negociados, de cómo vayan a hacer para aplazar votos. Así que realmente quien tenga la presidencia en la segunda vuelta, porque seguro que va a haber segunda vuelta,
la va a tener también complicado con el legislativo, yo lo veo. Sí. Y si lo de Álvaro Noboa, lo que dice, sí, o sea, es como que se van rotando. No, realmente lo de los Bucaram no me podía creer que otra vez como que estuvieran en casos de corrupción, fue de verdad, o sea, ¿hasta cuándo? O sea, y eso que no han sido electos para nada, o sea, realmente no es que han sido electos a la asamblea o al poder, simplemente tenían como pactos, convenios, o sea, es Claro, terrible. y sí, bueno, yo creo que es eso, ¿no? O sea, esperemos que en verdad la situación política del país pueda de alguna manera encontrar un rumbo de paz, o sea, que se abandone esta polarización que existe, pero un rumbo de un proyecto real de país, con visión de futuro, que enfrente los grandes problemas que tenemos y que vamos a tener en los próximos años, porque a la final, en verdad, o sea, la situación que se ve en la política es súper compleja. Tú ya mencionaste igual el tema de María Paula Romo, que se viene como posible vicepresidente en el país, también es, desde mi punto de vista, algo un poco muy cuestionable, ¿no? Pero bueno, Claro. un poco, yo quería preguntarte, Alejandro, ¿por qué tú, bueno, la mayor parte de tus videos tú los realizas sobre temas de, digamos, Latinoamérica, de otros países? Creo que de Ecuador no has hablado mucho, obviamente yo entiendo por el tema de tu audiencia. Creo que el único video o el que yo vi fue en el tema del paro de octubre, Mm. justamente hubo una situación fuerte aquí, vi un video que has realizado. No sé si tú próximamente vas a realizar algunos videos sobre Ecuador, Sí, el tema político. sí, justamente de aquí en una semana, semana y media voy a justamente sacar un tema, bueno, más que todo tiene que ver con la dolarización, porque ya sabes, son justamente 20 años que cumplimos, que perdimos la moneda. Y justamente es hacer como una retrospectiva económica de lo que es lo que el Ecuador realmente, cómo está, porque ahorita al Ecuador sí se le combinó una crisis económica muy grave, o sea, casi más grave que la del 99, en caída de PIB hablando, una crisis social, sanitaria terrible, tenemos casi, o sea, tenemos 5.000 muertos oficiales, pero el registro civil dice que son casi 15.000, 20.000, y una crisis política también fatal, o sea, realmente tenemos una triple crisis y la situación es que eventualmente el dólar puede ser algo bueno o positivo, o sea, puede ser muy positivo porque es algo que no nos permite imprimir dinero en términos monetarios. Eso evita que haya inflación, porque si no estuviéramos como la Argentina, por ejemplo, que ahorita el gobierno de Fernández imprime moneda de manera para tal vez paliar un poco los gastos corrientes, pero eso genera inflación. Pero por el lado negativo, como no podemos imprimir moneda, evidentemente tenemos limitados el acceso a los recursos, entonces no tenemos como los recursos para decir, saben que yo hago un rescate, yo hago les doy ayuda a estas personas. Hubo el bono, cierto, pero realmente no fue tan enorme la ayuda del Estado ecuatoriano. Entonces, sí, realmente no trato muchos videos sobre Ecuador, pero vista la situación ya económica, política, social y sobre todo los 20 años de la dolarización, sí voy a sacar como un video entre estas 2 semanas más o menos. Excelente, vamos a estar atentos, Alejandro. Bueno, un poco estamos ya pasando la hora, 10 minutos, vamos a ir un poco concluyendo. Yo tengo una pregunta más para Alejandro, pero vamos a mandar un saludo a los amigos que nos están escribiendo. Esteban Valencia nos dice, en mi opinión, estas son 6 opciones electorales para Ecuador. Autoritarismo populista, 1, correístas, populismo de derecha, 2, Lazo, 3, Álvaro, gobiernismo actual. 4, Otto, centroizquierda, Gustavo Larrea y izquierda, candidatos de los movimientos indígenas. Los demás son desperdicio electoral. Nos dice David Caviedes, no existen posturas claras para las elecciones. Mm. Kenneth Almeida, un saludo, nos dice así es. Mateo Fierro nos dice Otto va a ser un efecto spoiler. Esteban Valencia, Mateo Fierro nos dice nuevamente algunas preguntas. Vamos a ver, aquí había algunas preguntas para Alejandro también. Nos decía, bueno, Emiliano Díaz nos manda también un saludo desde México. Bueno, ¿qué opinan del presidente de México? Soy de México, dice, para mí un presidente loco, populista, dice Ángel GA. Bueno, no sé, Alejandro, si quieres pronunciarte brevemente sobre esto, mientras vamos Sobre también México. rescatando algunos comentarios. Muy breve para ir concluyendo con algunas preguntas más que te hace el público. Bueno, sobre el tema del presidente mexicano, López Obrador, pues bueno, realmente no puedo dar una opinión como tal de es bueno, es malo, porque no soy mexicano, pero es verdad que, bueno, desde que asumió la presidencia de México, sí ha ido como realmente el desempeño económico de México ha ido bajando. Eso es casi, de hecho, cuando el último año creo que tenía cero crecimiento negativo, es decir, ni crecía ni decrecía, y justamente con la situación de la pandemia también se agravó mucho más.
Pero si miramos la situación, AMLO, a pesar que está casi o sea, al otro lado político, el espectro político de Bolsonaro, actuaron un poco igual. O sea, incluso en una conferencia de prensa creo que dijo, sacó un tótem, un amuleto y dijo, esta es mi protección, más o menos, algo así. Bueno, y respetando las creencias de cada uno, ahora México tiene más muertos que Italia, por ejemplo. Es verdad que México tiene 2 veces más población que Italia, pero al ritmo actual la situación se puede realmente degenerar mucho más rápido porque el contagio no ha llegado aún a su pico. Y de hecho el gobierno mexicano sigue diciendo, el pico va a ser en 2 semanas, va a ser en 2 semanas. Y justamente hay un montón de burlas en las redes sociales porque dicen, el pico va a ser en 2 semanas, y dicen, esto usted ya lo dijo 8 veces. Entonces, realmente la situación de México es complicada, pero el presidente mexicano, a mi parecer, a mi opinión, no ha tenido realmente un liderazgo tan importante o tan bueno, efectivo, como lo debería tener el presidente pues, más importante de Hispanoamérica. Claro, gracias Alejandro. Bueno, aquí nos dice también Leonardo Vadillo Rentería, nos dice, ¿piensas que podría haber una unión entre todos los países latinos y crees que sería más fuerte que la Unión Europea? Bueno, aquí creo que este es un tema también que lo he visto en algunos videos tuyos, Alejandro. No sé si quieres darnos alguna Sí, opinión sobre el tema. sí, sí, claro. Es que realmente yo siempre hablo de eso con mis amigos. ¿Por qué? Porque yo vivo, por ejemplo, en Francia y existen los franceses, que obviamente tengo amistades y amigos con ellos, pero también están los latinos. Y automáticamente yo tengo amigos hondureños, guatemaltecos, mexicanos, panameños, colombianos, venezolanos, argentinos. Y realmente estando en Francia me he dado realmente cuenta de que realmente somos como hermanos. O sea, incluso los brasileños, tú los escuchas y es como una comunidad enorme de latinoamericanos que nos sentimos un solo país, o bueno, una sola como región. Entonces, realmente el tema de la Unión Latinoamericana, de la integración latinoamericana, es un tema que da muchísimo para largo, pero es muy triste, a mi punto de vista, parecer que realmente compartimos prácticamente 2 idiomas, español, portugués, compartimos un montón de costumbres similares con sus diferencias respectivas, pero hemos fallado en lo más básico, que es la integración de la región. Y muchos políticos, sobre todo bueno, algunos de extrema izquierda dicen, no, la culpa es de Estados Unidos, y sobre todo los de la derecha dicen que no, que es la soberanía. Pero realmente, si tú miras la Unión Europea, tiene tantas diferencias políticas. O sea, en España está un gobierno de izquierda co-gobernado con un gobierno de extrema izquierda. En Italia hubo un gobierno de centro gobernado con un gobierno de extrema derecha, pero aún así logran como de alguna manera realmente potenciar la unión. Es decir, la Unión Europea, si cada país europeo fuera independiente, realmente no tendrían el poder que tiene la Unión Europea como tal en su conjunto. Y eso es algo que Latinoamérica tiene que aprender. O sea, realmente tiene que aprender a unirse, a realmente dejar de lado las diferencias y realmente ver la potencialidad que tenemos. Porque, o sea, tenemos un territorio vastísimo, millones de recursos naturales, millones de habitantes. Realmente, uniéndolos es como vamos a hacer frente a los gigantes de hoy en día. ¿Quiénes son los gigantes de hoy en día? China, Estados Unidos, la Unión Europea en su conjunto, así realmente, porque cada país individualmente es muy difícil. Sí, no, y estamos de acuerdo en eso, Alejandro. Yo creo que tenemos el potencial para hacer todo. Lamentablemente no, históricamente nos hemos preferido dividirnos. Hemos sido, de hecho, podemos hablar de que somos una misma Sí, nación, prácticamente. Y por ejemplo, latinoamericana. perdón que te corte, justamente hubo un suscriptor que me dijo, ¿por qué utilizas el término patria grande en tu Twitter si eso solo utilizan los de la izquierda? Le digo, ¿por qué tenemos que solamente utilizar, o sea, solo porque los de la izquierda utilizan patria grande, yo no puedo utilizarlo? Realmente deberíamos ser todos, tener esa idea de realmente unión, la integración latinoamericana, no necesariamente ser solo un país centralizado con un solo gobierno, no, pero realmente tener esa cooperación, ese espíritu de realmente construir unas bases sólidas. Y por ejemplo, uno de los ejemplos más tristes fue la UNASUR. La UNASUR nació en 2008 y murió en 2018. Y incluso algo más básico como fue la construcción de la sede de la UNASUR en Quito, que todos los estados tenían que aportar económicamente para la construcción, ni un estado dio dinero, nadie dio plata. El que tuvo que dar plata fue el estado ecuatoriano, que dijo, ¿saben qué? Como nadie me construye aquí nada, yo construyo la sede de la UNASUR. Y el Estado en Bolivia hizo lo mismo. El Parlamento suramericano en Cochabamba, Evo Morales lo construyó porque ningún otro Estado latinoamericano puso plata. Entonces, sin cosas tan fundamentales como la construcción de lo que va a ser la sede de la integración suramericana, después latinoamericana, ni siquiera los Estados quieren cooperar económicamente, ¿qué se puede esperar? Que la UNASUR, pues, por ejemplo, murió y ahorita hicieron el PROSUR, que tampoco existe.
No, y esa es la clave, ¿no? Porque ahí se ve la falta de visión de los políticos, porque obviamente porque tú o políticos asumen que la UNASUR o la bandera de la patria grande de la integración es una bandera de izquierda o de los gobiernos Claro. progresistas, ya tú llega al poder, digamos, otro gobierno de otra tendencia y ahora quieres desmantelar todo lo que hicieron y por atacar políticamente a tu adversario destruyes la única vía que quizás tenemos los latinoamericanos de Claro, incidir en el mundo. claro, y eso quería justamente comentar. Mira, justamente en 2008 coincidió la marea rosa, es decir, que la mayoría de gobiernos latinoamericanos, bueno, suramericanos, eran de izquierda. Y obviamente cuando se firmó el Tratado Constitutivo de la UNASUR, poco después, el único gobierno de derecha que en la región era Colombia. Todo el resto de países eran de izquierda, es decir, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Argentina. Pero bueno, Colombia dijo, no, ¿saben qué? No dijo, yo no me voy a unir. No, Álvaro Uribe, sabiendo lo derechista que es Álvaro Uribe, dijo, sí, yo me voy a comprometer con la integración latinoamericana. Y así lo hizo. Y el Y creo que Perú también con Alan Perú, García, si no me equivoco Alan también. García, el Parlamento, Congreso colombiano ratificó el tratado y poco a poco, pues dejando las diferencias, pues se encontraba un consenso. Igual en Chile con Sebastián Piñera, por ejemplo, se dio la creación de la CELAC. Por ejemplo, Hugo Chávez, pues bueno, exceptuando sus políticas económicas, él sí era un gran defensor de la Unión Latinoamericana y eso es algo que hay que destacar de él, que realmente él quería integrar realmente a toda América Latina. Pero lastimosamente, bueno, con su muerte ya Venezuela se degradó totalmente con Nicolás Maduro y prácticamente la situación de Venezuela fue lo que causó un poco el quiebre de la integración latinoamericana. ¿Por qué? Porque la UNASUR estaba muerta, no había secretario general, no había nada. ¿Y por qué? Porque no se podía colocar un secretario general porque Venezuela y Bolivia bloqueaban todo intento de nominar a un secretario de seguir la organización que funcionara de alguna manera y lastimosamente es complicado tener una integración regional con un gobierno que ya deja de ser autoritario y que rompe ya las reglas constitucionales y se convierte en una dictadura, como es la de Venezuela. Mucha gente dice, no, dictadura no, pues es dictadura. Dictaduras hay de izquierda y de derecha. La de derecha fue de Pinochet y la de izquierda es la de Maduro. Y también es el caso de la Unión Europea, por ejemplo. La Unión Europea está muy incómoda con las reformas que está haciendo Polonia o con las reformas que está haciendo Hungría. Y están dentro de la Unión Europea y es complicado porque ahorita Hungría ya es el primer país híbrido, o sea, ya no siquiera es una democracia, es como un híbrido, es como ni siquiera, no eres democracia, pero tampoco eres dictadura. Pero eso va en contra de los valores democráticos de la Unión Europea y es complicado. Entonces, en América del Sur es lo mismo. Tenemos a un país como Venezuela que prácticamente se cerró. Antes Sudamérica dijo, a mí no me importa, yo me quedo en el poder como me dé lugar. Y es difícil tener una integración latinoamericana con un Estado fallido al lado. Claro, y bueno, y qué buena hubiera sido la integración en esta pandemia, ¿no? Porque al final son problemas Claro, que nos afecta a toda la región y no hay unidad. claro. Entonces, bueno, sí, creo que en eso coincidimos plenamente. Vamos a ir terminando. Dos preguntas más tenemos. Bueno, nos dice Esteban Valencia, nos dice Alejandro, ¿qué opinión tienen los ecuatorianos en el extranjero sobre el actual gobierno visto desde afuera? Muy breve, Uf. Alejandro, cuéntanos tu perspectiva. Bueno, realmente con la mayoría de ecuatorianos que yo tengo amistad en Francia, realmente están igualmente muy divididos. Hay unos que dicen, sí, no, el gobierno de Moreno lo ha hecho bien porque ha destruido el correísmo desde adentro, prácticamente que de alguna manera lo ha desinstitucionalizado, o sea, ha derribado como las barreras institucionales que tenía el correísmo, pero por otra parte también hay un buen número de ecuatorianos que pues, está obviamente desesperado con la situación y ve el gobierno de Moreno como un total fracaso, es decir, como un gobierno realmente en un vacío de poder, un gobierno que simplemente está esperando a las próximas elecciones para poder irse y acabar con la situación. Pero la situación en Ecuador está complicada. Justamente muchos de mis amigos ecuatorianos en Francia están tratando de ver cómo hacen para quedarse en Francia, porque la situación de Ecuador no está yendo muy bien. O sea, tampoco estamos en una situación como la Argentina, que es más complicada, pero tampoco estamos muy bien. Es decir, estamos en una situación complicada y mucha gente también en Ecuador está, sobre todo los migrantes en el exterior, están pues, viendo que Ecuador realmente está no es un Estado fallido, para nada, pero simplemente que tiene una crisis institucional muy grave y una crisis política que también siempre deriva en una crisis económica. Porque, por ejemplo, perdón que me corté en esto, ahorita el tema de la deuda es un tema que pesa mucho sobre las espaldas
del Estado ecuatoriano, y eso es una realidad que va a tener que afrontar el próximo gobierno, independientemente de quién sea, Leonidas Insa, yo no sé, Pierina Correa, Lazo o Otto, tienen la realidad que tienen un Estado endeudado en más del 50%. De hecho, en la Constitución, si bien mal no me equivoco, creo que el límite es 40%. Y cuando Correa dejó la presidencia en 2017, la dejó a la deuda en un 39%, la dejó en 1% más para endeudarse, pero ya pasamos el límite constitucional y eso es una realidad de que no importa qué gobierno venga, va a tener una realidad que una asamblea partida y un ejecutivo que va a tener que sacar, más bien que tiene que reducir deuda porque si no, no vamos a tener margen para poder financiar más proyectos. Gracias, Alejandro. Vamos terminando. Dos preguntas más. Nos dice Kenneth Almeida, ¿ven la posibilidad de una mujer como presidenta del Ecuador? ¿Qué opinas, Alejandro? Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, yo no creo que en la época actual realmente el sexo o, bueno, el género, como algunos lo quieren definir, es una barrera para que alguien pueda llegar al poder. Realmente yo creo que solamente se trata de encontrar la candidata ideal, la mujer ideal que realmente sepa capitalizar, que sepa llegar a las personas, que sepa realmente crear un movimiento político, pero en el actual momento yo no veo eso, no veo que haya una mujer realmente en el campo político que pueda llegar ahí. Muchos decían María Paula Romo, pero yo no creo para nada, porque María Paula Romo tiene unos índices de aprobación por el suelo. Yo creo que simplemente va a ser vicepresidenta muy pronto y va a ser la presidenta de facto, pero solo para cumplir el mandato. Pero no creo que en esta época realmente el sexo o el género sea algo que limite la llegada al poder de un candidato. Por el contrario, sí creo que hay muchos estigmas en la sociedad ecuatoriana, por ejemplo, de elegir a alguien ateo o elegir a alguien que tenga otra orientación sexual, ese tipo de cosas que nada tienen que ver con la capacidad de un candidato y de una persona para ejercer el poder, sí siguen influyendo en cierta manera en las posibilidades que esto pueda influir en su potencial candidatura. Gracias, Alejandro. Bueno, yo igual estoy de acuerdo. Creo que sería muy, muy interesante, sería muy importante que una mujer pueda ser presidenta del país. Solo pido que no sea María Paula Romo, por favor. Sí, No, creo no. que todos estamos de acuerdo ahí, que Sí, no, y si te pones a pensar, ahora es la presidenta, o sea, que tiene más. Lenny Moreno es el presidente de Constitucional, pero ella yo creo que es la presidenta de facto, y lo peor de todo es que no fue electa, es decir, no tuvo ningún voto, ya es prácticamente la segunda al mando y no tuvo ni un voto, y por más que se quiera estar de acuerdo o no con ella, eso es muy grave porque hay un presidente y 4 vicepresidentes, entonces eso ya demuestra muchísimas cosas. Sí, exactamente. Y bueno, vamos, la última pregunta del público, digamos, hoy. Nos dice Elvis Jacome Villao. Voy a participar en las elecciones por primera vez y actualmente, después de tener más conocimientos en la política, no sé por quién votar. Pues Alejandro, ¿cuál es tu mensaje, aprovechando esta pregunta, cuál es tu mensaje final para los jóvenes, los adolescentes? Recordemos que aquí en Ecuador, a partir de los 16 años ya se puede ejercer el derecho facultativo al voto. Entonces, ¿qué le recomendarías a todos estos jóvenes que chuta, van a votar y se encuentran este escenario increíble de la política ecuatoriana que parece una serie de Netflix, es a lo House of Cards? Entonces, ¿qué le recomiendas a estos jóvenes que van a votar frente a la realidad? ¿Cómo pueden informarse, prepararse y cuál es tu consejo para todos ellos? Bueno, es una realidad que justo, bueno, ustedes los jóvenes, porque bueno, yo ya no tengo 16, pero es verdad que yo cuando tenía 16 voté por primera vez, ejercí mi derecho a voto cuando tenía 16 y eso era importante. Mi papá me dijo, tienes que votar. Y tienen que votar porque si no votan, realmente están como haciendo a un lado las cosas del país cuando es una realidad que les va a afectar. Sé que esta no es una época fácil, se combinaron muchísimas cosas malas económicamente, socialmente, sanitariamente, pero lo que hay que hacer es evitar caer en populismos, en demagogia, en esto, en sí. Realmente hay que sentarse a analizar las propuestas. Yo no les puedo decir un candidato es mejor que el otro, pero realmente tienen que ver todo con un formato realmente académico de qué es realmente lo que está proponiendo este candidato. ¿Es realmente factible? ¿Es realmente algo que le va a hacer crecer al país? No caer en discursos como el de Álvaro, que voy a hacer crecer al país por 50 veces, o candidatos que proponen la pena de muerte a todos los corruptos y asesinos, violadores, que por bien que tal vez muchos estemos de acuerdo en eso, no se puede porque es inconstitucional y sobre todo el Ecuador tendría que renunciar a un montón de tratados internacionales. Entonces,
dejar esos lados de simplemente yo no voy a votar porque todos son una porquería. Puede que lo sean, pero realmente en momentos así, como decía, ya no me acuerdo quién, pero era un youtuber muy bueno. Dross, me encanta, es un youtuber justamente argentino, venezolano. Y yo creo que en la política no hay buenos ni malos, personalmente. Creo que hay los malos y los menos malos. Pero siempre hay candidatos honestos y siempre hay personas realmente íntegras que tratan de hacer lo mejor por su país. Entonces, en base a eso, académicamente realizando realmente viendo seriamente las opciones y las posibilidades y lo que proponen los candidatos es por lo que tienen que realmente votar sobre sus comisiones personales, pero no caer en discursos populistas de sí, etcétera, porque realmente los primeros que terminan pagando las medidas populistas no son los presidentes, sino es el mismo pueblo. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, yo solo para complementar lo que menciona Alejandro, Elvis, te diría que es importante prepararnos, es importante estudiar y es importante también animarte a comenzar a interesarte por la política, porque la política no es solo en campaña, no es solo, digamos, acudir a votar cada 4 años, sino que es algo permanente que nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, lo que tú estás preguntándote ahora por quién voto y todo, pues sí, o sea, el tema de la elección es algo coyuntural, pero es algo que va a pasar y a la final, más allá de los resultados de los candidatos, de quién gane las elecciones, tú vas a tener que seguir preocupándote y involucrándote en la política, de hecho, porque a la final, si no nos involucramos nosotros en la política, nada va a cambiar, porque, o sea, a la final, yo creo que ese es el mayor desafío que tenemos también los jóvenes. Entonces, gracias Alejandro por eso, pues yo, hay muchos comentarios, preguntas también. Pero bueno, por el tiempo, ya estamos casi a la hora y media de transmisión. Yo únicamente voy a terminar, Alejandro, con la pregunta que siempre me gusta hacerles a los invitados, es, ¿qué libros estás leyendo actualmente? ¿Qué libros recomendarías a la audiencia? ¿O cuál es tu libro favorito? Algo que nos quieras contar. Y de paso, también si tienes algún canal de YouTube, además del tuyo, que quisieras recomendar a la audiencia también para que puedan seguirlo. Claro, justamente un libro que ahorita estoy leyendo y me gusta bastante. Bueno, puede parecer un poco raro que lo diga yo, pero se llama justamente es Cómo no hacer nada y se llama justamente, es de la autora Jenny Odell y es justamente uno de los libros que recomendó Barack Obama en el año 2019 y es justamente sobre esto, sobre cómo esta presión de todo el mercado, de la sociedad actual, nos empuja a sentirnos realmente productivos cada minuto, que hay que hacer algo todo el tiempo, que si no hacemos nada, estamos siendo inútiles, vagos, y no es así, porque somos seres humanos, no somos máquinas productivas. Y este libro me ha enseñado que no, que realmente hay que tomarse el tiempo para hacer las cosas, para interiorizar, para ser tú mismo, para no dejarte realmente caer por las presiones de la sociedad que exige que tengas que levantarte a las 7 y a trabajar a las 8 y ser una máquina perfecta, porque nadie es una máquina perfecta. Y justamente este libro habla de eso, de los errores un poco de la sociedad económica actual que nos empuja a ser eso, como máquinas. Y que justamente es una realidad del sistema económico que no podemos cambiar, porque pues si evidentemente yo no hago nada, pues no voy a comer. Pero justamente el título de este libro se llama eso, cómo no hacer nada, y es justamente de enseñarte a tomar tu tiempo, a tomar tus cosas, a tomar a tomar la paciencia, la velocidad para interiorizarte, para conocerte a ti mismo y simplemente no dejarte caer por esta presión de ser productivo cada simple segundo de tu vida, porque justamente eso es lo que nos puede hacer caer después en tendencias depresivas o en tendencias justamente de ansiedad. Y no somos máquinas, somos seres humanos y siempre los seres humanos están por encima de cualquier cosa. Y bueno, eso es mi libro ahorita que estoy leyendo que me ha gustado bastante, pero de ahí hay otro libro que les puedo recomendar que también se llama Psychonomics, que es de la economista, es economista y es psicólogo argentino, se llama Martín Tetaz, y justamente habla de eso, de cómo a veces no vemos la economía, la psicología, y tiene ejemplos muy, muy interesantes de que prácticamente la economía siempre está en nosotros en ejemplos que no nos damos cuenta, desde que simplemente hicimos como comprar algo o tomamos incluso otras rutas alternas. Es un libro muy bueno y lo leí desde hace ya varios años, pero sigue estando entre mis favoritos. Y bueno, porque podría hablar de más libros, pero para no alargar más, bueno, hay canales de YouTube, bueno, hay un montón, la verdad hay un montón, hay de todos los aspectos. De política también hay como Visual Politic, que bueno, son los más grandes, ellos sí ya sacan videos casi todos los días y también canales para aprender muchísimo, por ejemplo,
de geografía, el mapa de Sebas, les recomiendo totalmente. Es un canal, es un amigo mío, es peruano, y tiene muy buena información. Realmente su contenido es muy interactivo. ¿Y cuáles otros? Otro canal de ciencia, porque seguramente algunos ya lo conocen, el robot de Platón, es un peruano, realmente hace muy buenos videos sobre, pues, habla prácticamente eso, de ciencia, de casi todos los aspectos, pero también a veces trata temas filosóficos. Y para los que les gustan un poco las estadísticas, como yo que soy un poco, soy economista, La vida en un gráfico es un canal de YouTube excelente, les recomiendo. Tienen comparaciones de PIB, de producción o sea, realmente, si te gustan las cifras, ese es tu canal. Y eso. Excelente. Alejandro, el primer libro que dijiste, nos están preguntando si puedes repetir el autor y el nombre del libro. Claro, cómo no, o sea, en inglés es, como, o sea, la traducción es cómo no hacer nada. Y la autora es Jenny Odell. Ya, muchas gracias, Alejandro. Pues bueno, ahí nos ha recomendado Alejandro sus libros, algunos de los libros que está leyendo al momento, también los canales para que ustedes puedan seguirlos. Yo les invito también a seguir el canal de Alejandro, Hipótesis de Poder, en YouTube, y también su página de Facebook, Hipótesis de Poder. Pues Alejandro, ha sido un gustazo para nosotros poder conocerte, poder conocer más de ti, de tu trayectoria. Qué bueno saber que hay jóvenes ecuatorianos que están, digamos, sobresaliendo en el YouTube, sobresaliendo en estas nuevas plataformas, nuevas tendencias tecnológicas, y sobre todo que lo estén haciendo en estos temas también que son tan importantes que los jóvenes puedan informarse, que puedan conocer. Entonces, nuevamente, felicidades por eso, Alejandro. Espero próximamente, ya cuando llegues a la placa de oro, que ya mismo, pues te invitaremos de nuevo a una entrevista para que nos puedas enseñar también la placa de oro, era, ¿no? La que viene. Sí, la de oro es justamente la que viene después de la de placa, pero bueno, aún falta un tiempito para eso. Bueno, Pero sí, pero felizmente creo que da todo un tiempo. qué gusto, Alejandro. No, muchas gracias, y pues te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a todos los amigos de la comunidad de politólogos de Ecuador, y pues seguimos viéndonos cada semana. Un fuerte abrazo a todos. Gracias a todos y Chao, una buena Alejandro. noche a todos. Chao.